Bueno, hermanos y hermanas, en Cristo, esta vez me voy a centrar bien porque la última vez, como lo grabamos, me puse a la izquierda y digo, qué mal ya ha empezado, no podemos ir así. Quisiera compartir algunos pensamientos antes de empezar. ¿Quién de nosotros no ora a diario por alguno de nuestros seres queridos, por algunos de nuestros amigos, por algunos compañeros de trabajo, por algunos de nuestros vecinos aquí en la comunidad? Todos oramos por aquellos que no están en los caminos del Señor. Y yo quería comenzar esta mañana en este mensaje refiriéndome un poquito a ellos, ¿no? Me gustaría compartir con ellos, si ellos estuvieran aquí presentes en esta mañana, o simplemente si escucharan este mensaje, que siempre intentamos pues, poner por las redes y compartirlo, pues pudieran ver a lo que me quiero referir en esta mañana. Y quisiera, de alguna manera, hacerles llegar unas preguntas que he anotado y que en un momento dado me las pudieran contestar. Sé que no va a ser posible, pero ellos valorarán. Y quisiera dirigirme a ellos primero con estas preguntas. Por ejemplo, ¿tiene sentido la vida? ¿Esta vida que estás viviendo en tu caminar diario aquí en el planeta Tierra, donde te encuentras? Otra pregunta sería, ¿cuál es el significado de la vida para ti? ¿Sabes por qué estamos aquí y cuál es tu propósito o objetivo en esta vida? Vives, trabajas, te esfuerzas, a veces toda una vida, por lograr darle sentido precisamente a tu vida, en la búsqueda de la satisfacción, la realización personal y en busca de la felicidad. Pero parece que nunca llegan. Y yo pregunto, ¿por qué os pasa esto? ¿Hay algo para ti en la vida que tenga un significado real? ¿Qué es exactamente lo que estás buscando en esta vida? Otra pregunta sería muy importante. ¿Has incluido a Dios en alguna de las anteriores preguntas que he formulado? ¿Sabes cuál es el sentido o propósito de Dios para tu vida? Porque muchas veces, no sé si llegamos a preguntárnoslo, pero a veces hacemos mal la pregunta. Nos decimos, ¿qué propósito tenemos en esta vida? Cuando la realidad es, ¿cuál es el propósito del Señor para tu vida? De la otra manera sería egoísmo por parte nuestra. Y la última pregunta, lo que os comentaba en estos momentos. ¿Alguna vez o en algún momento de tu vida te has parado, te has detenido a considerar estas importantes preguntas o alguna de ellas? Y yo, lamentablemente, creo que muchas personas en este mundo no se paran ni siquiera a preguntarse alguna de estas preguntas que he formulado. Nuestro caminar diario, nuestro día a día, nuestro estrés diario, podría decir, ¿no? Porque yo lo vivo también de alguna manera en mi trabajo, en mi vida. A veces no nos hace poder parar y preguntarnos, a ver, ¿realmente por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y me parece increíble, ¿no? Porque realmente es algo primordial en nuestras vidas. A veces sí que lo hacemos, pero lo hacemos cuando estamos ya en unas circunstancias en las cuales nos encontramos débiles, ¿no? Cuando estamos atravesando una grave enfermedad, cuando padecemos la pérdida de un ser querido, y lamentablemente aquí tengo que hacer una puntualización. Estamos en una sociedad que a veces siente más, y me sabe mal decirlo, la pérdida de una mascota o de un animal que de una persona. En esos momentos de la sociedad nos encontramos. A mí me gustan mucho las mascotas y los animales, de hecho tengo, pero siempre daré preferencia a una persona. Cuando están atravesando, como decía, por problemas laborales, problemas financieros, atravesando por alguna ruptura sentimental, por algún divorcio, cuando están atravesando por algo en la vida, por una depresión, yo particularmente, y creo que algunos de vosotros igual habéis atravesado por alguna puntualmente
en vuestra vida, y aquellas personas que también, pues por algún motivo en sus vidas han delinquido y se encuentran en prisión. Siempre recuerdo entonces los versículos de nuestro Señor, a quién debemos de visitar, por ejemplo, a las viudas, porque están solas, porque están débiles en ese momento, a los que están encarcelados, porque realmente ellos también lo están pasando mal. Muchos, durante años, intentan descubrir que el resultado final es el poder, el dinero o el reconocimiento personal que han logrado. No les dan a ninguno de ellos ese sentido de que os hablaba en la vida, ese propósito de paz, de felicidad que andaban buscando. Aquellas personas que todavía no han alcanzado sus metas terrenales, aquellas personas que luchan cada día por alcanzarlas, pueden sentir admiración por personajes de este mundo, por aquellas que han llegado a la cima, humanamente hablando, no espiritualmente hablando, humanamente hablando, ya sea por poder, haber alcanzado un poder, la popularidad, riquezas, o por simplemente algunos saber darle la patada al balón. También eso cuento en el mundo en el que vivimos. Y son tratados en muchos casos como héroes o como personas con éxito. Y en muchos casos son idolatrados, los hacemos ídolos en nuestras vidas, le damos un sentido a nuestra vida basándonos en esas personas de las cuales os he hablado. Y a estos héroes o personas exitosas, si a estos héroes o personas exitosas se les preguntaran ¿qué es lo que quisiera haber sabido usted antes de comenzar para llegar a ese objetivo final, ese objetivo de llegar a lo más alto, a la cima? Quizás respondería como un atleta de éxito que comentó: ojalá alguien me hubiera dicho que cuando llegas a la cima no hay nada allí. Yo añadiría, todo lo que encuentras es vacío, pasajero o transitorio. Los pueblos y culturas de este mundo intentan descubrir el significado de la vida de algunas maneras. Algunos dan significado a sus vidas en actividades humanistas. Por ejemplo, haciendo el bien a los demás, no es pecado, lógicamente. O tratan de hacer del mundo un lugar mejor. Otras con actividades existenciales, el placer, la diversión, el entretenimiento, que tan de moda está hoy en día, o la relajación. Otras persiguen el éxito, ya sea empresarial, o la riqueza, o el poder, la política, u otras buscan significado en las relaciones familiares o románticas. Pero al final de todo, y en última instancia, queda un profundo vacío y ninguna de esas actividades lo consiguen llenar. Y llegué a la conclusión de que algunas consecuencias de todo lo anterior, y no me quiero alargar mucho porque parece que estamos, como decía el otro día un hermano, no teniendo comenzón de oír. No, yo quiero compartir la palabra con vosotros. Y además quiero tocar un libro que no se toca muy habitualmente en las congregaciones, pero creo que no está ahí por casualidad. Llegué a la conclusión de que algunas consecuencias de todo lo anterior, de ese encontrar sentido a la vida sin contar con Dios, nos lleva a vivir en un mundo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, materialista, en un mundo despiadado, en un mundo injusto, en un mundo donde cada cual busca lo suyo propio y nadie se interesa por el dolor ajeno. Un mundo cada vez más carente de lo que conocemos hasta la fecha como valores morales. Vivimos en un mundo donde la sociedad es más fácilmente manipulable. Una sociedad bombardeada continuamente y a través y sobre todo de medios de comunicación llamados de información, a los cuales yo personalmente les llamo medios de desinformación en estos momentos. Nos bombardean, decía, con una serie de ideas y pensamientos humanos, el llamado humanismo, que sale del corazón del hombre y alejados del temor a Dios.
Unos pensamientos que la mayoría de las veces provienen de personas que han alcanzado, como os decía, el éxito, la cima, la fama de este mundo, el mundo que conocemos de nuestro alrededor. Personas a las que se les pide su opinión de cómo debemos movernos en esta vida, o por el simple hecho de haber alcanzado la fama, tener mucho dinero o riquezas, o por haber sabido moverse por las redes sociales, que ahora está muy de moda. Les llaman influencers, youtubers, cosas que hasta hace unos años nadie conocía, y algunos otros son actores, presentadores, presentadoras de televisión, magnates, deportistas de élite, políticos, y en algunos casos, ni eso, en algunos casos, una persona que ha tenido una relación sentimental con alguno de estos anteriores o se ha casado con ellos, que tampoco se lleva muy hoy en día casarse. Vivimos en un mundo en el cual, aquí se ha compartido varios versículos de Isaías, y yo hago hincapié muchas veces en mi vocabulario en uno de ellos, y alguna vez lo he compartido con algún hermano o hermana, porque en Isaías 5 Dios hablaba a su pueblo Israel, se refería a él, y decía en Isaías 5, versículo 20, «Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Hermanos y hermanas, un mundo totalmente al revés. Un mundo muy influenciado por estos personajes, a los cuales, como os decía, idolatran y rinden pleitesía. Quería encontrar un personaje de las Sagradas Escrituras que hubiese alcanzado la cima, el reconocimiento, el poder, hubiera alcanzado muchas riquezas y que pudiésemos saber a través de él y de su vida y pensamientos. Un hombre que lo haya conseguido todo, prácticamente todo, a los ojos de este mundo, en este planeta, y conocer si había encontrado sentido en su vida después de toda esa experiencia. Como no podía ser de otra manera, he escogido al rey Salomón. El rey Salomón fue muy bendecido por Dios, y entrando ya en materia, os quería compartir unos versículos que se hallan en Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 14. Pasaré rápido por ellos, porque no me quiero centrar en ellos, pero es para que conozcamos un poquito lo que era el rey Salomón y por qué fue bendecido tanto por Dios. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentare en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Acababa de llegar al trono de Israel. Y como veremos más adelante, no solamente de un reino en concreto, como podría ser Judá o Israel, del reino total de Israel. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?
Se refería, como os digo, al pueblo de Israel. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Como notamos en el versículo 10, se nos dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón no pidió a Dios riqueza, pidió corazón entendido para juzgar a tu pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y para discernir, para profundizar entre lo bueno y saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso agradó a Dios y fue bendecido por él. Se cree que la sabiduría que Dios dio a Salomón no era una percepción espiritual, ni siquiera él la pidió. Salomón escribió varios de los libros de la Biblia. Entre ellos encontramos el libro de Proverbios, dichos, parábolas y comparaciones que ayudan a aplicar la sabiduría de Dios a la vida cotidiana. La declaración, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 1:7 establece el modelo de conducta de los hijos de Dios. El libro de Proverbios es, sin lugar a dudas, hermanos, la pura sabiduría de Dios. El libro que nos hemos referido más de una vez, Manuel, que sería un libro de los escogidos, no para llevarse a aquella isla desierta que comentabas alguna vez. También escribió varios libros y varios poemas más. Otro libro que escribió fue El Cantar de los Cantares, un poema distribuido en estrofas en las que alternativamente dos enamorados se manifiestan sus sentimientos en un lenguaje apasionado. Este libro es una joya. Y también, y lo he dejado para el final expresamente, escribió Eclesiastés. Para mí, como os decía antes, un libro muy especial, a cual acudo muchas veces en mi vida y que no está en las Sagradas Escrituras incluido de casualidad. Pero ojo con este libro. Aquí encontramos afirmaciones que contradicen a otras declaraciones de las Sagradas Escrituras y que algunos escritores y algunas sectas han utilizado, como el caso del escritor, historiador y filósofo francés Voltaire, uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la Declaración. Ellos citan pasajes de este libro fuera de su contexto, dándoles un significado totalmente erróneo. De ellos se aprovechan. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que a las conclusiones que llega Eclesiastés en su libro, el rey Salomón, a lo largo de este libro, o de lo que llamaríamos de ese experimento que Salomón realizó, son conclusiones humanas, de la filosofía humana, el pensamiento del corazón humano apartado de Dios. Lo que se ha dado a llamar, como os decía, el humanismo. Las conclusiones a las que se llega en Eclesiastés no fueron inspiradas por Dios, pero sí la Escritura Sagrada que los representa. Sí que son ellos inspirados. Y tenemos que recordar que queremos decir por inspiración cuando decimos que la Biblia fue inspirada por Dios. La inspiración garantiza la exactitud de las palabras de las Sagradas Escrituras, pero no siempre el pensamiento que en ellas se expresa. Eclesiastés, tanto en el vocablo griego como en el hebreo, significan prácticamente lo mismo.
predicador, orador, filósofo, maestro, persona encargada de convocar a la asamblea y dirigirle la palabra. Sin nombrar expresamente al rey Salomón, Eclesiastés se refiere a él cuando alude al hijo de David, rey de Jerusalén, Eclesiastés 1, 1 y 12, y cuando enumera en primera persona sus obras y sus riquezas, en Eclesiastés 2, del 4 al 9. Eclesiastés, hermanos, trata de una especie de discusión del autor consigo mismo, en la que frecuentemente considera realidades opuestas entre sí: la vida y la muerte, la sabiduría y la insensatez, la riqueza y la pobreza. En este constante contrasentido, los aspectos negativos aparecen subrayados y teñidos de un profundo pesimismo. Pero en ningún momento llega Eclesiastés a menospreciar o negar los aspectos positivos que forman parte del ser humano, como por ejemplo el trabajo, el placer, la familia, la riqueza o la sabiduría, entre otros. Aunque quiero centrarme en varias de estas realidades opuestas o contradicciones que se encuentran en el libro de Eclesiastés, quisiera compartir algunas otras, sin profundizar quizás en algunas de ellas, pero que para conocer realmente lo que opinaba el rey Salomón después de todas aquellas experiencias que había acumulado. Vamos a conocerlo un poco. En Eclesiastés 1, desde el 12 hasta el capítulo 2, hasta el versículo 10. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. No se conoce a ningún otro personaje de la Biblia que pueda ser identificado con estas palabras. David tuvo otros hijos, pero Salomón fue el único que fue rey en todo Israel. Él fue el filósofo que tenemos ante nosotros y recibió sabiduría. En el versículo 2 nos dice algo que es lo que más quería contrarrestar con otro versículo que viene al final de este libro. Este señor, que ahora conoceremos un poquito más en profundidad, el rey Salomón, en el segundo versículo de su libro, solo empezar, nos dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad, hermanos, nos habla de una vaciedad, de un vacío, de un desperdiciar una vida. Es desperdiciar una vida sin ningún sentido, sin ningún propósito o sin ninguna meta en concreto. Significa vivir simplemente como lo haría cualquier animal. Hay mucha gente que vive de esa manera, lastimosamente, en estos días. Creo que conoceréis personas, por ejemplo, que llevan un alto nivel de vida, un alto estatus social, gracias a sus recursos financieros. Se trata de personas que pueden satisfacer todos sus deseos aquí en la tierra, vivir en donde les agrade, dedicarse a las más variadas actividades de ocio, pero algo que nos sorprende comprobar por sus conversaciones es la falta de satisfacción y descontento que transmiten cada una de ellas. Personas en muchos casos amargadas y aburridas. Algunas solo saben hablar de sus logros en la vida, de lo que poseen y de lo bien que lo hacen sus familiares más allegados, como mujeres e hijos. Yo las llamo, cuando tengo alguna conversación con estas personas, sabe mal decirlo, pero yo las llamo yo, mi, porque solamente saben hablar de ellos y de sus familias y familiares más allegados. Es una conversación que no le encuentro ningún sentido en estos días, y pido perdón por ello. Vidas sin sentido y sin propósito, a las que viven, se les podría decir aquello de que, como dice mi madre, o como dicen en este mundo algún dicho como este, era tan pobre, que solo tenía dinero. Salomón fue el hombre más sabio, pero jamás nadie llegó a comportarse con tanta falta de sensatez como él. Es la paradoja de las Escrituras. El hombre más sabio fue también el más insensato.
vemos en el versículo que hemos leído que se nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Alguna traducción bíblica nos la presenta así, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Para darle sentido o mejor entendimiento se nos dice: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y otra traducción nos dice: pura ilusión, dice Coelet, se refiere al predicador, pura ilusión, toda esta vida es pura ilusión. ¿A qué se refiere el rey Salomón con esta afirmación? Hermanos, se refiere a la vida sin Dios. Es la vida de aquellos que viven debajo del sol, en este planeta, en esta humanidad caída en la que nos encontramos, tratando de obtener algo de la misma vida. Así le sucede a todos aquellos que buscan esa satisfacción y saciedad donde no la hay. Pero solo van acumulando amargura y desilusiones. A lo largo de este libro veréis al ser humano, a esta humanidad, probando y experimentando, intentando sacar el jugo a esta vida que está repleta de piedras secas en esta existencia mundana. Por ejemplo, se nos dice en Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho obtenemos de todo este trabajo que llevamos día a día realizando, en ese no parar, en ese estrés continuo? Debemos recordar, hermanos, que esta pregunta se la formula el que vive debajo del sol. Este es el punto de vista del hombre, del ser humano. Hermanos, Dios nos estaba dando aquí no estaba dando aquí su punto de vista. Ahora quiero seguir con Eclesiastés para conocer algo más de su experiencia bajo el sol y conocer algo más sobre su vida, sobre aquel personaje que afirma con rotundidad que la vida es vanidad, que la vida es un vacío, que la vida sin Dios es absurda. Al igual, alguien que no conozca la biografía del rey Salomón pudiera pensar que aun siendo rey de Israel, pudiera ejercer ese cargo, pero que al igual no se veía reflejado en una vida de alto standing, que pudiera llevar una vida humilde. Pero vamos a leer en los versículos que ahora os compartiré que eso no era así. Salomón era un rey que vivió en la riqueza. En los versículos, como os decía al principio, de Eclesiastés 1, del 12 al capítulo 2, en los versículos 10, nos dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Sucedió a su padre, el rey David, hacia el año 970 a.C., y fue el último monarca de la monarquía unida, es decir, antes de la separación del territorio israelita en los reinos de Judá e Israel. Y di mi corazón a inquirir, a investigar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, aquí en la tierra. Ese penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En otra traducción se nos dice: pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí sí que os comparto una traducción que me llama la atención, pero creo que describe muy bien nuestro caminar diario. No me refiero a nosotros, sino a aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y es verdad, muchas veces, si analizamos nuestras anteriores vidas, antes de conocer al Señor, antes de rendirnos ante Él, antes de convertirnos, de volver a nacer, vemos que nuestras vidas eran como perseguir al viento. Nunca llegábamos a nada, nunca tenían fin, ese ir detrás de ello, y nunca para llegar a nada, a un vacío total. Al menos yo lo he podido experimentar en mi vida cuando pensaba en ella,
cuando decía, bueno, ¿y tú cómo eras? ¿Y tú qué hacías? ¿Y tú qué perseguías? Y tú estabas vacío, porque es verdad, lo he experimentado. Y en su día, cuando era joven, pues tuve éxito con mujeres y después te puedes permitir por tu trabajo cualquier logro, pero llegas a la conclusión de que estás totalmente vacío. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Lo que está mal, hermanos, no se puede corregir y lo que se ha perdido no puede recuperarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, sobre todos sus antecesores. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, perseguir el viento. Pues en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo, y aumentar el conocimiento solo me trae más dolor. Esto nos quería decir. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿están las personas dispuestas a escuchar sabiduría o conocimiento en estos días? ¿O están dispuestas a escuchar algo con sentido? ¿O simplemente están nuestras conversaciones repletas de temas superficiales? Hay veces que en mi empresa, cuando llega el lunes por la mañana, oigo a mis compañeros que comparten temas del fútbol, del Madrid, del Barça, de la selección. Antes, y me antiguo yo había sido futbolista y decían que no jugaba mal, ahora no lo podría realizar, pero me dedicaba mucho a lo mismo. Realmente hablaba mucho del Real Madrid, yo era del Real Madrid, del Barça, de todo lo que había sucedido en la Liga y de cosas superficiales. También me gustan las motos, los coches. Y quiero decir, ¿eso es pecado ante los ojos de Dios? Pues no es pecado ante los ojos de Dios, pero hay que darle preferencia a otros temas antes que a esos, sin dejarlos de lado. Yo no digo que sea malo ver un partido de fútbol, ni algo malo practicar deporte, ni algo malo ver una carrera de motos. Yo me levantaba de madrugada a verlas, pero pienso que hay otras cosas que sin dejar eso, si nos gusta, son preferenciales en esta vida. En Eclesiastés 2, en el primer versículo, nos dice el rey Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas de aquí, esto también era vanidad. Como hemos dicho, la palabra vanidad se refiere a algo vacío o algo transitorio. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Estos nos los sigue diciendo el rey Salomón, de todo lo que él llegó a hacer los 40 años que gobernó aproximadamente sobre Israel. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, me hice, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno,
porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Estas declaraciones del rey Salomón aquí en el libro de Eclesiastés las podemos contrastar con cifras reales. No me quería alargar, pero creo que es necesario, porque hablamos de ese hombre triunfador, de ese hombre que poseía todo. Muchos pondríamos nombres actualmente de hombres que son idolatrados por haber llegado a tener todo lo que tienen. No voy a dar nombres aquí, pero estoy seguro que en vuestras mentes algún hombre o algún nombre tendréis o algunos nombres de esta sociedad actual. Aquí esto se puede corroborar en Primera de Reyes, donde, resumiendo un poco para no alargar tanto, nos dice: gobernaba sobre todo Israel. Ya os he comentado antes que después se separó en los reinos de Judá e Israel, pero él gobernaba sobre todo Israel. Imaginaros que sería, por ejemplo, de una extensión, vamos a poner el ejemplo, como Cataluña. Gobernaba sobre todo él, como rey. Tenía 12 gobernadores sobre Israel, que mantenían al rey y su casa, y estaban cada uno de ellos para abastecerlo un mes al año. Cada uno de ellos lo abastecía un mes al año. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón, lo digo para que veamos cómo vivía este rey. No podemos decir que vivía humildemente, como os compartí al principio. Era 150 canastas de harina selecta, 300 canastas de harina gruesa, 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral, eso sí, de primera calidad. Tenía 4.000 establos y 1.200 caballos, que tiraban de sus respectivos carros. Yo aquí recordaba a nuestro Señor Jesucristo cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino, en un asno, y decía: este rey tenía 1.200 caballos. Hay que ver qué diferencia entre Salomón y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo, aquí también esto es digno de resaltar, 700 esposas de cuna real. Había hecho diferentes pactos con diferentes reinos y tenía no una, ni dos, ni amantes. Tenía 700 esposas de cuna real y, como no se quedaba aquí la cosa, más de 300 concubinas. Hizo un pacto con Hiram, para que os deis una idea del poderío que tenía este señor, al cual Salomón enviaba cada año, por un pacto que hizo con él, a cambio de madera para edificar el templo, que después construyó. Enviaba cada año 10.000 canastas de trigo y 420.000 litros de aceite de oliva. Y yo cuando pensaba, hermanos, en todas estas cantidades, me parecían estratosféricas, porque realmente digo, no teniendo los medios que tenemos hoy en día para extraer la oliva y para extraer, por ejemplo, el trigo. Yo recuerdo a mis abuelos que cuando trillaban en las eras con la mula, y yo decía: Dios mío, 420.000 litros de aceite de oliva y 100.000 canastas de trigo. Digo, jolín, pero qué poder tenía, ¿no?, ese reino en este momento. Como os decía, también edificó el reino que su padre, el rey David, quería edificar, pero sabéis que por circunstancias al final lo edificó su hijo Salomón. 20 años se tardó en la edificación del templo. Podemos imaginarnos cómo era el templo de Salomón. Construyó su palacio. 13 años le llevó construir su palacio. Se casó con la hija de Faraón, por si no faltara algo más. Cada año recibía, habéis oído escuchar, supongo, alguna película ha salido reflejado, las minas del rey Salomón. Pues cada año recibía 23 toneladas de oro, lo que serían 23.000 kilos de oro. Tenía flotas de barcos y un largo etcétera, etcétera y etcétera. A los ojos de esta sociedad en la que nos encontramos,
¿creéis que el rey Salomón no hubiese sido reconocido como un triunfador con todo lo que este señor tenía? Un hombre de éxito, un hombre que había alcanzado, como hablaba al principio, la cima de todas las cosas, como aquellos personajes de la actualidad que nombré en un principio. A los ojos de esta sociedad, todos ellos creerían que Salomón había dado sentido a su vida, había dado significado a su vida, había encontrado el propósito de su vida, aquí bajo el sol, en este planeta. Pero realmente, con todo lo que poseía Salomón, ¿realmente había encontrado significado, propósito, sentido a su vida? 700 mujeres, 300 concubinas, 12.000 caballos, miles y miles de kilos de oro. Y había encontrado este señor que pongo de ejemplo, que sale aquí reflejado en las Escrituras, ¿había encontrado sentido realmente? ¿Había dado sentido a su vida? Pues no, como veréis al final. Entramos en el versículo que viene después de toda esta explicación que él daba de lo que él poseía. En Eclesiastés, en el capítulo 2 y en el versículo 11, este señor del que os he hablado, con tanto poder, nos dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que él llegó a la conclusión de que todo era vanidad, todo era vacío, todo era transitorio y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todo era correr tras el viento. ¿Qué conclusión para un hombre que, como os he comentado, hermanos y hermanas, lo tenía todo? Muchísimas personas no tomarían en serio la palabra de Salomón. Tendrían que experimentar en sus vidas algo parecido a lo que hizo el rey Salomón, aunque no con la amplitud con la que llegó a hacerlo el rey Salomón. Y llegarían a la misma conclusión: todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. O nada tiene sentido, o es como perseguir el viento. Yo, hermanos, como os he comentado, soy una de esas personas que os he hecho 4 trazos hace un momento de mi vida, pero yo, sin llegar a ser el rey Salomón, he experimentado algunas de las cosas que en su libro se incluyen. Por eso, cuando lo leo, recuerdo y digo: ¡oh! Hombre, tú no eres el rey Salomón, no tienes 12.000 caballos ni tengo esto, pero, jolín, tú también experimentaste en este mundo, antes de conocer a Dios. Hasta que en alguna edad de tu vida paras. Yo tengo muy mala memoria, pero yo recuerdo que una de las veces que me lo planteé, pero seguí para adelante, ¿no?, con intentar coger el viento, me acuerdo, y no explicaré el porqué, fue cuando tuve 22 años. Y entonces me di cuenta que estaba totalmente vacío. Había experimentado muchas cosas a nivel de conocer al sexo opuesto, refugiarme muchas veces cuando tenía altibajos en el alcohol. Mi vida ha sido muy marcada por el alcohol, y en vez de hacer caso a otros familiares que me decían: Juan Carlos, ¿no vas bien por aquí? Este camino no te lleva a nada, este camino que llevas es un camino vacío y sin sentido. Pues yo seguí en ese camino hasta que doy gracias a Dios, después de algunos años más, cuando uno tendría aproximadamente 50 años, el Señor tocó el corazón de este que tenéis aquí delante, y no fue casualidad. El Señor nos escogió a nosotros, no nosotros los escogimos a ellos. Somos escogidos desde hace muchísimo, desde el principio de todos los principios. Qué frustrante es mirar atrás, como os decía, y recordar los esfuerzos realizados, la dedicación total a una tarea, el tiempo invertido en ella y los gastos realizados, y todo ello para llegar a la conclusión de que se ha malgastado el tiempo y se ha malogrado gran parte de nuestra vida. Y ahora, en estas realidades opuestas, de las que está repleto el libro de Eclesiastés, vamos a pasar a la conclusión
a la que llegó nuestro personaje, el rey Salomón, al final de su experimento. Y esta la encontramos al final prácticamente del libro. En Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 13, justo al final. La conclusión a la que he llegado es esta, nos dice: el fin de todo el discurso que has oído es, después de todo lo que el rey Salomón había experimentado, de todo lo que el rey Salomón había padecido en su vida. Hay muchísimas más cosas que no he compartido porque sería eterno, pero me gustaría que leyeseis, si hace tiempo que no lo leéis, el libro del rey Salomón, de Eclesiastés, y mirarais de qué nos habla, y sabríais de lo que estamos hablando en estos momentos. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí, hermanos, se destaca el mandato: teme a Dios. Este es el mensaje del libro de los Proverbios, así como el mensaje de este pasaje. A la luz del experimento realizado debajo del sol, una actitud sabia es tener un temor a Dios, que significa reverencia, adoración y obediencia hacia Él y hacia lo que nos has dejado y compartido en su palabra. Y continuó diciendo Salomón: y guarda sus mandamientos. Esto implica satisfacer las condiciones de Dios para la salvación, a la edad que sea, fundamentada en la fe en Dios. Yo os he comentado que mi edad, en mi caso, fue aproximadamente a los 50 años. Ya sé que no lo parece porque parezco más joven, pero a los 50 años. Para Abel, hijo de Adán, implicó traer un cordero. Para Abraham significó creer en las promesas de Dios. Para el pueblo de Israel implicó acercarse a Dios por medio de un sacrificio en el tabernáculo y en el templo. Nos compartía el otro día nuestro hermano Luis el significado del tabernáculo. Para nosotros significa responder a la siguiente invitación: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Jesucristo dará sentido a tu vida, dará significado a tu vida. Él dijo, aquel versículo que he citado tantas veces, que todos vosotros conocéis, y este versículo, no me cansaré de repetirlo, cambió mi vida. Yo había leído las Escrituras porque familiares en los caminos del Señor me habían regalado libros y una Biblia, como todos nosotros intentamos hacer con nuestros seres queridos o amigos, como os compartía hace un momento, con personas que no están en los caminos del Señor. Este versículo realmente me hizo plantearme, después de casi toda una vida, y decir, pero realmente, ¿qué he buscado yo en 50 años? He estado equivocado por completo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El significado de la vida: Jesús, Jesucristo. Y no hemos conocido e importante es este. No menos conocido e importante es el que también os voy a decir. Son versículos muy conocidos por todos vosotros, hermanos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para aquel que todo en él que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para acabar, el hombre ha tratado de muchas maneras de ser feliz sin Dios. Y hay millones de personas que están intentando lograrlo cada día en sus vidas. El libro de Eclesiastés nos muestra lo absurdo de tales intentos. Yo aquí, en esta mañana, solo he compartido alguno de esos versículos, como os compartí hace un momento, pero merece la pena dar un repaso a todo el libro. Dios le demostró a Job que era insensato ante los ojos de Dios. Y aquí en Eclesiastés, Dios le demostró al rey Salomón, con todo su poder, que el hombre más sabio que había existido, que él es un necio, un insensato a los ojos y ante la mirada de Dios. En este libro aprendemos que sin Cristo
nosotros no podemos tener la verdadera satisfacción, incluso aunque llegáramos a poseer todo el mundo, todo el planeta, todo lo que en él hay, y las cosas que los seres humanos consideran hoy como necesarias para traer la felicidad a sus corazones. Y ahora quisiera volver y retomar algunas preguntas que os compartí al principio, que yo hubiera llegado a hacer y hago a aquellas personas que no están en los caminos del Señor y que voy a intentar responder yo. ¿Tiene sentido la vida? Pues no sin Cristo. ¿Cuál es el significado de la vida? Lo podríamos ampliar, pero yo os contestaría, el significado de la vida es Jesucristo. Vives, trabajas, te esfuerzas, a veces toda una vida por lograr darle sentido a tu vida, en la búsqueda de la satisfacción, la realización personal y en busca de la felicidad. Pero parece que nunca llegan y yo pregunto, ¿por qué pasa esto? Porque no tienes en tu vida al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios. Otra pregunta, ¿hay algo para ti en la vida que tenga un significado real? Jesucristo tiene un significado real. Jesús nunca prometió que nuestras vidas en la tierra serían fáciles, hermanos. En Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, Jesucristo, la segunda persona de la deidad, que es Dios, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero sí prometió que estaría con nosotros a lo largo de nuestra vida terrenal, dando significado a nuestras vidas. A medida que conozcamos, que comenzamos a entenderlo, a través de su palabra, mientras hablamos con Él en oración y mientras caminamos con Él en obediencia a sus mandamientos. Es necesario que pudiésemos lograr, ¿no?, nosotros, que debemos ser sal y luz en este mundo de tinieblas, de oscuridad, hacerles llegar la palabra a todos ellos, aquellos que todavía no han encontrado y dan sentido a sus vidas, que puedan leer la palabra. Ahí les quedaría muy claro lo que estoy hablando. Lamentablemente, en estos momentos, podríamos llamar el Dios de este mundo, ciega el entendimiento de todos ellos, porque es muy poderoso, debemos de reconocerlo. Muchas iglesias y religiones le prometen a la gente significado, diciendo que si solo haces esto o aquello, o sigues este o aquel conjunto de reglas o disciplina, encontramos significado en la vida. Pero ese no es el mensaje de Cristo. Convertirse en religioso o piadoso puede ser simplemente otra forma de encontrar sentido en esta vida, al encontrarla en nosotros mismos y en lo que podemos hacer para agradar a Dios. Pero eso es también inútil. Dios es perfecto e infinito y solo puede agradarse con el sacrificio de un ser perfecto e infinito. Por eso vino Cristo, para salvarnos de nuestra situación desesperada. A aquellos que no están en los caminos del Señor, yo les digo esta mañana, si estás desilusionado, cansado, decepcionado de este mundo en el cual vives, y sus búsquedas no tienen sentido para ti, acoge a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y la vida cobrará significado para ti. Y además de todo ello, de cobrar ese sentido y significado que ahora mismo no tiene tu vida, estoy convencido de ello, tendrás salvación y una vida eterna junto a Él, en la eternidad. Como conclusión, hermanos y hermanas, creo que casi todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido, como os comentaba, un poco Salomón. Hemos buscado el significado y el sentido a esta vida sin contar con Dios. Hemos experimentado, al igual que Salomón, por diferentes vías. Dar sentido a nuestras vidas lo hemos hecho en muchas ocasiones como el protagonista del libro. El placer, la diversión,
en el entretenimiento, las riquezas, el poder, la política, haciendo el bien a los demás y otras cosas que nos ofrece este mundo, de las cuales os he dicho que no es que estén mal, pero hay algo ante todo, y es nuestro Señor Jesucristo, buscarle a Él y conocerlo a través de las Sagradas Escrituras, pero que nos lleva en algunas de estas personas, sintiendo ese vacío, esa vanidad en sus vidas, se refugian en lo que se convierten en adicciones. Algunas de estas personas, viendo que su vida está vacía, como a mí, y me pongo en primera persona, me sucedió, yo me refugié en algo, podríamos llamar en algunas adicciones, porque no encontraba nada de sentido, todo era vacío en esta vida. El alcohol, las drogas, barbitúricos, etcétera, etcétera, como hemos nombrado, para poder soportar el paso del día a día y vacío en esta vida que Dios nos ha dado. Personas algunas con rostros de felicidad, en muchos casos, yo nunca en la vida hubiera imaginado que pudiéramos ver tantas fotos que hoy estamos viendo en las redes sociales, compartiendo en los WhatsApps, en los Instagram, en los Facebook, rostros de felicidad, pero que, como dice mi madre, de cuello para arriba son felices, pero de cuello para abajo están vacíos y no encuentran felicidad en ellos mismos. Intentan dar un sentido a la vida, comparten la felicidad, pero cuando realmente tienen un momento en su vida para meditar en lo que es su vida, la gran mayoría de ellos encuentran que su vida es vacía, que no han encontrado nada, que es un caminar, que es un correr tras el viento. Algunas de estas personas, os comentaba, habiendo llegado a la cima de la búsqueda que hablábamos anteriormente, no pueden más con esa vida vacía que llevan, ese correr tras el viento continuo, en su vida, en ese caminar diario, y algunas toman decisiones, como puede ser el acabar con sus vidas y terminar en suicidio. Una mala decisión por su parte. ¿Alguno de vosotros ha experimentado eso? Yo lo he experimentado. Yo he pensado muchas veces en mi vida, en mi anterior vida, quitarme de en medio. Yo, que tenéis ahora aquí en este púlpito. Yo no le encontraba ningún significado a esta vida. Todo era vacío. Y como el rey Salomón había experimentado muchas cosas, pero no me llevaban a nada. Y quería acabar con todo esto. Ahora sé que hay una vida eterna y una muerte eterna. Y podemos escoger esa vida eterna junto a Dios. Y podemos escoger esa muerte eterna. Porque a aquellos que nos escuchan les diría que la muerte no termina solamente quitándote de en medio o cuando falleces físicamente. Esa muerte continúa y no es agradable pensar en lo que espera. Quería compartir unos versículos para ir acabando. En 2 de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pues yo me siento así, hermanos. Las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo en mi vida. Como todos tenemos nuestros altibajos, porque somos de hueso y somos de carne, pero ahora la afrontamos de otra manera. Ahora tenemos al Señor en nuestras vidas y ahora sabemos que esta vida es una vida que vivimos aquí, el reino de los cielos, aquí en la tierra, pero que es una preparación, todos aquellos que hemos acogido al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, es una vida que nos prepara para vivir en la eternidad y compartir nuestras vidas con aquellos seres angelicales que nos esperan allí en el cielo, junto a nuestro Señor Jesucristo, junto al Padre. Y acabo con estos dos versículos. Ahora sí, ahora os voy a quitar, desapareceré rápido, porque me estoy entreteniendo. Uno mismo es un versículo de Eclesiastés. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio al fin. Aquí dice que Dios ha puesto eternidad
en el corazón del hombre. Esto significa, hermanos, que ha puesto en la mente humana el sentido del tiempo, la idea de lo infinito. Las personas tienen el deseo de saber el significado, el sentido de sí mismos y de sus acciones más allá del tiempo. Tenemos ese anhelo. No están satisfechas por quedar limitadas a este tiempo, a esta vida que pensamos, como me decías, Manuel, tiempo atrás, el tiempo, ¿no?, que vivimos aquí, el gran engaño de Satanás, porque muchos damos por hecho, nos intenta llevar el enemigo a querer que esta vida acaba con esta vida física en la que estamos, y sabemos que eso no es así. A lo temporal de su existencia en el mundo. Hay muchas personas con el pensamiento de exprimir, de disfrutar, de aprovechar su vida al máximo para obtener de ella todo lo que puedan. Salomón lo hizo así y no quedó satisfecho en absoluto. Acabó con el versículo que no quedó satisfecho, como hemos visto hasta la fecha en todo lo que os he compartido. Y ya, por último, acabo con un último versículo. Este versículo se halla en el Salmo 37, el versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor os bendiga y os guarde, hermanos, y gracias por la paciencia que habéis tenido conmigo. Amén.